Se cuenta la historia de una señora que decidió llevar a su pequeño niño a la iglesia un domingo. Así que ella se sentó allí en su banca y al lado su pequeño. Así comenzó el programa que estaba estipulado ese día en la iglesia y pasó 1, 2 minutos y el niño comenzó a inquietarse. Así que este niño se puso de pie. La mamá lo miró y le dijo, por favor, necesitas estar sentado. Si vamos a estar en la iglesia, siéntate. A lo que el niño miró a su mamá y bueno, obedeció, se sentó. Sí, continuaron prestando atención a lo que ocurría allí y tras pasar unos 2 minutos, otra vez el niño se colocó en pie. El niño estaba inquieto, tú sabes cómo son los niños, ¿no? Así que la mamá le dijo, por favor, necesito que estés sentado. Es la manera como debemos estar y comportarnos en la iglesia. A lo cual el niño miraba a su mamá y le decía, está bien. Se sentó, pasaron 2 minutos y otra vez el niño inquieto se coloca de pie y no solo se coloca de pie, sino que se pone de pie en la banca donde estaban sentados. Para lo cual entonces la mamá se alarmó más y se puso ella también de pie y le dijo, mira, por favor, necesito que te comportes. Y lo sentó y le dijo, uy, lo reprendía, ¿no? Entonces el niño tenía que quedarse allí resignado y sentado, lo cual era algo que no le venía naturalmente. Pasaron 2 minutos más y el niño volvió a colocarse en pie y entonces ahí sí la señora lo agarró por la cabeza y le dijo, mira, por favor, que sea la última vez. Y entonces se quedó quieto el niño y empezó a pasar el tiempo. Pasó 1 minuto, pasaron 2 minutos. Llegó el tercer minuto y el niño comienza a mirar a su mamá y comienza a reírse. Mirando a su mamá empieza y a carcajearse. Y entonces su mamá le dice, ¿y ahora qué? Y el niño la mira y le dice, ¿sabes qué? Tú me obligaste a que me sentara, pero en mi mente sigo aún de pie sobre la banca. Y esto tiene que ver con lo que yo quiero dejarte en el día de hoy. Y está conectado con la enseñanza de este día, porque estamos en la serie Mi Mejor Año. Y en esta serie hemos querido transmitirte algunas herramientas, algunos principios que te van a ayudar a lograr un mejor año definitivamente. Todos nosotros recordamos el año pasado, que fue un año muy difícil, y definitivamente este año queremos algo mejor, algo nuevo. Así que en esta serie pretendemos compartirte estas herramientas. Hoy la enseñanza tiene que ver con lo siguiente. Ante la adversidad, permanezca firme en su interior. Ante la adversidad, debemos permanecer firmes en nuestro interior. Así como este niño, puede que por fuera el niño esté sentado ante la circunstancia, porque las circunstancias no le dan otra alternativa, él tiene que estar sentado, pero así como él decía, en su mente estaba de pie, estaba erguido. Así también tú y yo necesitamos afrontar este año que recién empieza. Van a haber circunstancias, van a venir situaciones en este año y el hecho de que estemos estudiando algunos principios que nos pueden ayudar a experimentar mi mejor año no significa esencialmente que este año va a ser más fácil, ¿ok? El hecho de que sea mi mejor año no quiere decir que va a ser más fácil, pero lo que sí debemos entender es que ante la adversidad debemos permanecer firmes en nuestro interior. Es decir, se trata de cómo voy a cuidar lo que está aquí adentro en mis emociones y sentimientos y lo que está aquí en mi mente, porque una cosa es lo que ocurre fuera y las condiciones y las posibilidades que tengo fuera, pero otra cosa es cómo voy a estar internamente, qué voy a hacer. Y puede que tú esta semana hayas recibido quizás el diagnóstico de tu médico y es un diagnóstico no muy alentador.
O puede que hayas recibido la noticia de que perdiste tu mejor cliente y que simplemente ya no lo tienes. O tu caso tal vez es que te enteraste de que uno de tus hijos está en verdaderos problemas. Y esto va a golpear tu vida emocional, tu vida pensante. Y, y esto, tú sientes como que quizás la situación que estás viviendo es apremiante, es una crisis familiar o económica quizás. Y tú sientes que como que tu vida se te viene encima, como que tu vida te está aplastando, como que tu vida te sentó, te aplastó, te tiene tumbado o tumbada. Pero no necesariamente toda tu historia o todo este año tiene que ser así. Porque puede que las circunstancias, vuelvo y lo repito, nos obliguen, nos forcen, nos limiten a no poder quizás alcanzar la meta o el objetivo que queríamos alcanzar en el tiempo que habíamos estipulado, que quizás por ahora tendremos que posponer o renunciar a lo que estábamos buscando, pero no quiere decir que por dentro nosotros vamos a estar tumbados, detenidos, incapacitados. No. La idea es que tú y yo, ante la adversidad, permanezcamos firmes en nuestro interior. Y para eso necesitamos observar y hacernos la pregunta, ¿cómo o de dónde tú tomas la fuerza? ¿Cuál es tu fuente para hacer permanecer firme, permanecer fuerte aquí en tu manera de pensar y aquí en tu manera de sentir? Mi pregunta, ¿cómo haces tú para alimentar tu vida pensante? ¿Y cómo haces tú para alimentar tu vida emocional de modo tal de que lo que estás sintiendo sea producente y te impulse y te ayude, te lleve a crecer, te lleve a nuevas oportunidades y que tu vida pensante también, esa vida pensante, lo que ocurre aquí adentro, te esté encaminando, te esté direccionando, te esté impulsando a poder ver lo nuevo y fresco que Dios trae a tu vida, las nuevas oportunidades, nuevas puertas que se abren, quizás nuevas posibilidades de emprendimiento, de negocios, o soluciones a las situaciones que te toca enfrentar. ¿Cómo haces tú para alimentar esto y cómo garantizas tú de dónde echas manos, cómo lo alimentas? En una de las sesiones pasadas, y si hoy estás por primera vez viendo este tema, te invito a que vayas a las sesiones pasadas, porque en una de ellas yo estuve compartiéndote que mis creencias generan emociones y mis emociones generan acciones. Mis creencias generan emociones y mis emociones generan acciones. Ahora, cuando mi creencia no está basada en la verdad, cuando mi creencia no está basada en la verdad, mis emociones serán confusas y mis acciones serán erradas, serán equivocadas. Cuando yo estoy creyendo en una mentira, mis emociones son confusas y mis acciones, mis decisiones son desacertadas, son erráticas. Ahora, cuando mi creencia está basada en la verdad, y esto está conectado directamente con lo que Dios establece en su palabra. Cuando mis creencias están basadas en la verdad, entonces mis emociones serán claras y mis acciones, mis decisiones serán asertivas, serán propicias, me llevarán a un estado de avance, de crecimiento. Por eso entonces necesitamos determinar qué es lo que estamos poniendo en nuestra mente y cómo estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, incluso observar lo que estamos sintiendo. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros no le estamos diciendo a nuestra mente lo que tiene que pensar, sino que ella es la que nos dice a nosotros lo que tenemos o lo que debemos pensar. Es lo que yo llamo seguir tu mente. Cuando tú sigues tu mente es porque viene un pensamiento a ti, te enganchas con ese pensamiento y te dejas ir en una cadena de ideas que no fue que tú decidiste pensarlo, sino que vino a ti
una idea, un pensamiento y te fuiste. Es como la fantasía. Imagínate, cuando hablo de seguir la mente y te doy este ejemplo, es como que, imagínate, vas caminando o vas en tu automóvil y de repente ves una lancha y ves la lancha y te dices a ti mismo en tu mente, ¿cómo sería que yo tuviera una lancha? Si yo tuviera una lancha, pudiera irme a la playa y entonces llevar mi lancha y llevar a mi familia de paseos en el mar y quizás con mi hijo varón, tener un tiempo especial entre varones y llevarlo a pescar y sería algo maravilloso. ¿Sabes qué? Desde la lancha en adelante, tú sigues ese pensamiento, te enganchas en esa fantasía o en ese pensamiento y sigues tu mente. Muchas veces tú y yo, por las situaciones que nos están rodeando, vemos cosas que nos traen una idea negativa. Y en base a esa idea negativa, entonces empezamos a dejarnos llevar por nuestra mente. Mi pregunta es, ¿estás tú examinando si estás siguiendo tu mente, siguiendo tus pensamientos, o realmente eres tú el que está siendo determinado, el que a propósito está decidiendo qué voy a pensar? Recuerda lo que te dije hace unos minutos. Una creencia produce emociones y esas emociones nos llevan a las acciones. Entonces, los estados de ánimo se componen de nuestras creencias y un estado de ánimo es una predisposición para la acción. Una predisposición para la acción es nuestro estado de ánimo. Entonces, imagínate, el día que estás muy motivado, entonces ese día te sientes exitoso y quieres trabajar y quieres avanzar y quieres crecer y quieres invertir y quieres echarle ganas. Pero el día que estás desmotivado, entonces, o que estás triste o que estás deprimido, porque has seguido tu mente, porque y tus emociones siguen a tu mente también. Entonces has creado todo un estado de ánimo porque no estás discerniendo, porque no estás decidiendo qué realmente es lo que va a permanecer aquí en mi mente. ¿Sabías tú que la preocupación y la meditación se parecen bastante? La preocupación y la meditación se parecen ambas ¿en qué? En que se enfocan en un tema y están allí dándole vuelta y dándole vuelta. La gran diferencia es que cuando tú estás meditando, estás examinando una idea, estás examinando un hábito en tu vida, estás examinando una conducta en tu vida, estás examinando quizás un principio o una creencia y tú estás examinando para determinar si vale la pena seguir con eso en tu vida o no. Si esa práctica realmente o esa manera de sentirte o esa manera de conducirte te está llevando a un crecimiento, te está llevando a más o te está restando. Pero en la preocupación estamos también enfocados en el tema, pero desde el enfoque del problema, que es una situación difícil, que es una situación que definitivamente no nos conviene, que es una situación que no queremos y que voy a hacer y no sé qué hacer y cómo hago para deshacerme de esto. ¿Sabes? La meditación y la preocupación tienen algo muy en común, el mismo tema, pero con un enfoque totalmente diferente. Entonces, ¿cómo es tu vida pensante? Quiero que te preguntes eso. ¿Cómo es tu vida pensante? ¿Cómo vives aquí adentro? ¿Qué es lo que, cómo te ves a ti mismo? ¿Como una persona que triunfa? ¿Como una persona afortunada? ¿Como una persona que está dispuesta a seguir enfrentando los retos que la vida va a traer? Que aunque va a haber adversidad, te vas a mantener en pie, te vas a mantener firme ante la adversidad, porque tú tienes una fuente, porque tú tienes una base firme donde escudriñar, donde buscar. Tú tienes una fuente donde alimentar tu mente, donde alimentar tu alma, tu emoción todos los días. O, ¿cómo es esa vida pensante? Quizás porque a veces te ves como la víctima, te ves como que las situaciones te están rodeando y no tienes alternativa. Y aunque tú quieres crecer y aunque tú quieres avanzar, tienes muchos deseos y muchos planes, pero bueno,
me falta esto, no tengo suficiente dinero, lástima que yo no vengo de una familia adinerada, ¿por qué yo no nací en otro país donde hubiesen otro tipo de condiciones económicas? Y sabes, esa vida pensante te mantiene atrapado en un estado de ánimo de frustración, de impedimento. Y cuando las circunstancias externas entonces golpean, te sientes tumbado, te sientes derrotado internamente. Y el único que puede tomar, o la única que puede tomar la decisión de permanecer firme en tu interior, eres tú. No van a ser otras personas. Otras personas pueden querer animarte, otras personas pueden querer ayudarte. Incluso esas personas que te aman, que te quieren y desean lo mejor para ti, realmente están también llevando sus luchas y se están quizás haciendo cargo de lo que sienten y si están y permanecen de pie y firmes ante la adversidad interiormente. O quizás están sucumbiendo. Pero el asunto eres tú. El asunto es contigo. ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Y cómo quieres permanecer dentro de ti? Porque sabes, una vez que tú puedes entender y captar esta idea y hacerte cargo, porque ese es tu dominio, quiero que entiendas, ese es tu dominio. Las cosas que están fuera de nuestra piel prácticamente no podemos dominarlas. Por ejemplo, yo no puedo dominar la economía en mi país. No puedo dominar cómo acciona el gobierno o los gobernantes o las autoridades en mi país. La inflación, no está en mi dominio controlar la inflación, la devaluación, en el caso de nosotros los venezolanos, la devaluación de nuestra moneda. ¿Saben? No puedo hacer absolutamente nada porque no es mi competencia, no tengo el poder, no tengo la autoridad. Son circunstancias que escapan de mis dominios. Ahora, lo que realmente es mi dominio es lo que está de mi piel hacia adentro. Y tiene que ver con mi manera de pensar y tiene que ver con mi manera de sentir. Allí realmente Dios me ha dado la capacidad de organizar esto, de tomar decisiones y de decidir, por ejemplo, bueno, puede que afuera sea un desastre, puede que este mundo sea un caos completo, puede que yo esté rodeado por circunstancias muy malas y muy adversas, pero yo voy a decidir cómo voy a estar aquí dentro, en mi mente y también en mi alma, en mis emociones, en mi espíritu. Y vamos a elegir permanecer ante la adversidad firmes en nuestro interior. Una persona que nos ejemplifica esto es un ejemplo maravilloso, es un héroe de la Biblia, por cierto, es David, el rey David. Llegó a ser rey, pero la parte de la historia que les voy a compartir a continuación, aún él no era rey, era un general, era un soldado que comandaba un ejército como tal. El rey para ese entonces era Saúl. Saúl era su suegro, porque David se había casado con una de las hijas del rey por haber matado a aquel gigante famoso, ¿no? Ese es el que catapulta a David a la fama cuando mata a Goliat. Y el rey había ofrecido que quien matara al gigante se podía casar con una de las hijas de él. Así que David se casó con la hija del rey, pero este rey sintió celos por la fama y el éxito que David estaba teniendo y cómo David era bendecido, era un hombre que prosperaba, que crecía en fama, que tenía éxito en todas sus batallas. Y este rey llamado Saúl comienza a sentir una envidia tremenda y decide asesinar, decide matar a su propio yerno. Ahora, David tiene que salir huyendo, David tiene que irse del país de donde él es, de su nación, abandonar su nación y comienza a habitar entre pueblos extranjeros, que por lo general habían tenido conflictos en el pasado con su pueblo de origen. Es decir, en pocas palabras, eran sus enemigos. Por una que otra alianza logró estar en medio de un pueblo y encontrar gracia entre los jefes de este pueblo.
Y lo que vamos a leer a continuación es cómo David, y lo que quiero que comprendas, es cómo David ante la adversidad reaccionó y cómo permaneció firme en su interior. Y lo otro, de dónde sacó, cuál era la fuente para tener fortaleza en medio de la adversidad. Para darte un poco más de contexto acerca de David, David está viviendo en el exilio, está viviendo entre pueblos extranjeros, está viviendo en la ciudad de Siclag. Ahí está él con su ejército y con su familia, sus mujeres, sus niños, están viviendo en medio de este pueblo. Resulta que estos pueblos comienzan a tener, o este pueblo comienza a tener conflicto con ejércitos de pueblos alrededor y van a ir a la guerra. Pero recuerda que te dije que David en algún tiempo había peleado con algunos de los vecinos de Siclag. Él tiene gracia entre los de Siclag, pero los vecinos de esta ciudad no lo ven con confianza. Cuando el amigo de David, que es quien lo está auspiciando, que es quien lo ha recibido en su pueblo, en su aldea, va con los otros generales, estos generales y sobre todo, bueno, los que estaban más enemistados con David le dicen, ¿sabes qué? No puedes traer a David a la batalla. No puedes traer a David a la batalla porque no confiamos en él. Y este amigo de David le dice a estos generales, ¿sabes? Pero David es un hombre en el cual yo puedo confiar. Además, es un tremendo soldado, es un hombre de batalla y nos ayudaría. Pero estos hombres no confiaban en David y le dicen, mira, no queremos que él venga porque no sea que en medio de la batalla David se vuelva contra nosotros y eso lo use para volver a ganar gracia delante de su rey y quizás allí pueda, traicionándonos a nosotros, pueda ganar gracia o indulgencia delante de su rey para que su rey lo vuelva a aceptar. Así que entonces, el amigo de David tiene que venir y hablar con él y decirle, ¿sabes qué, David? Los otros generales no quieren que tú vayas a la batalla con nosotros y le explica por qué, lo cual hace que David se sienta muy mal. David dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso yo no he sido leal? ¿Acaso no he sido fiel? Y este amigo de David le dice, sí, tú has sido fiel, pero ellos no confían y no puedes ir a la batalla. Entonces David tiene que regresar a Siclag, pero cuando regresa a la ciudad de Siclag, se encuentra con la siguiente sorpresa. Vamos a ver. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido Siclag y le habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y todos los demás, pero sin matar a nadie. Imagínate llegar a tu casa y que cuando llegues a tu casa encuentras tu casa saqueada y quemada. Pero no solo eso. Encuentras que se han llevado a tu familia, que los han secuestrado. Es algo terrible. David encuentra este panorama cuando llega. Es una circunstancia que a cualquiera lo derrotaría. No sé si tú has vivido la experiencia de llegar a tu casa y que tu casa a la cual se hayan metido los ladrones. A mí me pasó así. En cierta ocasión estaba con mi familia compartiendo en los últimos días de Año Nuevo, ya en víspera de un Año Nuevo, y viajé para estar con mi familia en otra ciudad. Y el 1 de enero de ese año me llama una amiga para decirme, mira, parece que se metieron a tu casa. Necesitamos que vengas y revises. Entonces se metieron a robar. Y cuando llegamos a nuestra casa, entonces veíamos que todo había sido saqueado, las gavetas habían sido sacadas de sus
de sus estructuras, las gavetas estaban volteadas, la ropa estaba tirada en todas partes, habían cosas arriba de la cama, era todo un desastre tirado en el piso, los muebles volteados. Vimos que se habían llevado dinero, que se habían llevado, por ejemplo, las joyas, cadenas, anillos, zarcillos de mi esposa, cosas que guardaba, que había recibido de su abuela y de su mamá, regalos que van transitando en la familia, ¿no? Como anillos, joyas y todas estas cosas que uno a veces valora, que las tienes por lo general guardadas en algún lugar y que más por el valor monetario, es el valor sentimental que tienen. Eh, Cuando vimos todo esto, viene a ti una sensación de vulnerabilidad, de frustración, de impotencia, de saber que todo lo que tú has logrado con tanto sacrificio, cualquiera viene y se mete a tu casa y hace todo este desastre, ¿sabes? Y esta circunstancia es lo suficientemente intensa como para derrotarte, como para que te sientas tumbado, como que te aplasta y pierdas el ánimo y pierdas el entusiasmo, incluso caigas en depresión, caigas en tristeza. No sé si a ti te ha ocurrido, pero cuando perdemos algo, cuando perdemos a alguien, y quizás en esta situación de la pandemia y el coronavirus, habrás perdido a algún amigo o a un ser, un familiar, un ser cercano, a alguien conocido, y esto trajo tristeza a tu corazón. Pero no solo trajo tristeza, y devastación y quizás depresión, sino que también trajo mucho miedo, mucho temor, mucha incertidumbre y comenzamos a seguir a nuestra mente. Cuando estas situaciones están, comenzamos a seguir a nuestra mente y comenzamos a decir, y bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ahora en este mundo que ni siquiera se puede vivir normal por este virus y uno no sabe cuándo se va a morir y ahora uno no se puede acercar a las personas que ama y que quiere, con las cuales disfruta, ya no podemos ser ni siquiera normal en abrazarnos, en saludarnos. Entonces, ante todas estas circunstancias, ante toda esta adversidad, puede que te haya sorprendido a ti mismo o a ti misma en depresión, siguiendo tu mente y tu mente a la vez generando unos estados de ánimo que no te llevan a ninguna parte, que lo que hacen es que veas todo un panorama oscuro. ¿Sabe? A David le está pasando, a David y sus hombres le está pasando exactamente lo mismo. Vamos a leer un poco más de la historia de David, que es muy interesante. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Mira, estoy hablando de soldados, estoy hablando de hombres guerreros que estaban dispuestos a enfrentar la muerte a espada y, sabes, sus escudos y flechas que volaban por los aires en medio de la batalla, que cuando estos hombres iban a la batalla permanecían horas y horas en esas peleas, ¿no? Y eran sangrientas. Lo que quiero decirte con esto, o que entiendas, es que no eran hombres que se impresionaban fácilmente por sangre o por muerte, no eran fáciles de impresionar emocionalmente. Sin embargo, cuando la situación, cuando la adversidad tocó a su familia, tocó a sus hijos, tocó a sus mujeres, tocó incluso sus propiedades, estos hombres, dice acá el texto, lloraron hasta más no poder. Y puede que este año las circunstancias vengan a ti y toquen esos aspectos esenciales en tu vida y esto va a producir dolor y esto va a producir confusión y esto va a producir frustración y quizás molestia o rabia. Pero la pregunta es, ¿qué harás? ¿Permanecerás allí? ¿Te dejarás derrotar? ¿O tomarás una decisión de ante la adversidad permanecer firme en tu interior? Veamos lo que hizo David con sus hombres. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Lo que veo es que, y nota que lo que dice ahí el texto, ¿cuál era la fuente de David? No era él,
No era ni siquiera su ejército, tenía un ejército aproximadamente de unos 600 hombres. No eran las espadas, sino que David fue a algo que quizás para ti o quizás ante este mundo sea algo poco práctico, porque no es tangible. Buscó al Señor en oración, buscó al Señor su Dios de corazón, buscó consultarlo, clamó a Él, se inclinó hacia el ámbito espiritual y comenzó a consultar a Dios y a preguntarle: Dios, ¿qué debo hacer? Te pido que me guíes, ¿sabes? Porque vas a vivir y vas a tener que enfrentar situaciones para las cuales racionalmente muchas veces no tienes respuesta. Y cuando nuestro razonamiento no tiene respuesta, ¿sabe? Nos sentimos muy confusos y nos sentimos como atrapados. Y ahí es donde se pone de manifiesto, ahí es donde toma relevancia la fe. Ahí es donde la fe realmente se vuelve como un escudo. La fe es algo que nos protege y fe es confianza en Dios. Mi pregunta para ti es: ¿en qué o en quién tienes fe? ¿En qué o en quién tienes fe? Porque depende de lo que, en qué o en quién tengas fe, dependerá también tu manera de pensar y tu manera de sentirte. Y recuerda, esto tiene la capacidad de hacerte triunfar o definitivamente de llevarte a un fracaso rotundo. David halló fuerzas, dice el texto, halló fuerzas en el Señor su Dios. Veamos lo que hace. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod, que era un traje. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Note lo que hace David y nota lo que haces tú. En medio de la adversidad, en medio de la crisis, ¿qué haces tú? David consulta al Señor. David se puso a orar. David pidió dirección de lo alto. Y en su oración personal le diría: Señor, ayúdame. Y le pregunta incluso: ¿debo perseguir a estos saqueadores? ¿Los atraparé? ¿Lograré alcanzarlos? ¿Lograré atraparlos de verdad? A lo cual Dios le respondió. Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Sabes? Es determinante cómo tú accionas. ¿Cuál es tu fuente para tomar decisiones en medio de la adversidad? Cuando tú y yo basamos nuestra confianza, nuestra estabilidad, nuestra paz en las cosas que tenemos, en el dinero que tenemos, todas estas cosas, el dinero, las posesiones, ¿sabes qué? Incluso tu conocimiento, tus propias fuerzas, ellas pueden venir a flaquear en cualquier momento ante cualquier circunstancia. Puede que en un momento u otro nos quedemos sin dinero, puede que de un momento a otro perdamos las propiedades que tenemos. Y la pregunta es: ¿y de dónde echaremos mano? ¿Sabe? La Escritura entonces hoy nos da una tremenda lección. Podemos ir delante de Dios y decirle: Señor, dame la sabiduría. Señor, dame la salida. Podemos hacer lo que David realmente hizo. Y esto finalmente lo llevó a triunfar. Y si quieres, tú puedes continuar leyendo la historia. En Primera de Samuel, en el capítulo 30, a partir del verso 8 en adelante, allá vas a ver. Pero la historia cuenta que David fue tras los amalecitas, los alcanzó con sus hombres y pudo recuperar a los niños, a las mujeres, a los animales. Todo lo que les había sido quitado, lo recuperaron y más. Tuvieron éxito en esto. Así que David, en medio de la adversidad, permanecía firme en su interior. No negaba su emoción, no negaba lo que estaba sintiendo, pero él tenía una fuente inagotable de fortaleza para cobrar ánimo. Consultó al Señor, así que habló con sus hombres y le dijo: ¿sabes qué? Hemos estado llorando, estamos tristes por lo que nos está ocurriendo, pero vamos a permanecer firmes en nuestro interior. Tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos en acción. No podemos quedarnos aquí llorando y lamentándonos de nuestra mala suerte.
No, hay un Dios que está con nosotros y nos ayudará a alcanzar el éxito, a recuperar incluso lo que hemos perdido. Y así fueron y lograron satisfactoriamente recuperar todo cuanto les había sido quitado. ¿Quieres recuperar lo que has perdido? ¿Quieres recuperar, incluso quieres recibir aquello que tanto has esperado? ¿Sabes qué? Ante la adversidad necesitas permanecer firme en tu interior. ¿Cuándo nos volvemos inestables? Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Porque nuestras emociones nos dicen tanto la verdad como nos dicen tanto la mentira. Cuando estás motivado, te impulsan. Cuando estás desmotivado, te detienen y nos hacen inconstante en el tiempo. Por lo tanto, nos llevan a la frustración por no alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Entonces, quiero decirte esto, no dependas de tus emociones, depende de lo que Dios declara en su palabra para ti, para tu vida. Comienza a creer, haz de la palabra de Dios tu fuente de fortaleza. Toma de lo que está allí para ponerlo aquí y para ponerlo aquí y permanecer firme ante la adversidad en tu interior. Por último, quiero leerte lo que el apóstol Pablo le compartió a los efesios con respecto a la hora de poder blindarnos, de poder protegernos ante la adversidad, de dónde echar mano. El apóstol Pablo dice lo siguiente: una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. ¿Sabes? El apóstol Pablo vivió en un contexto donde quien imperaba y dominaba era el imperio romano. Así que los soldados romanos eran muy comunes y hace la analogía de la armadura de un soldado romano, hace la analogía con la palabra de Dios y cómo tú y yo nos podemos blindar y proteger. Dice, tomen el cinturón de la verdad. Vamos, tienes que decirte la verdad. Te estás diciendo la verdad a ti mismo, la verdad acerca de ti mismo. Porque muchas veces estás diciendo cosas de ti que no son la verdad. Tienes que decirte la verdad. Y lo otro, esa verdad, esa versión que manejas de la verdad está alineada a lo que Dios establece. La coraza de justicia, dice. La coraza tiene que ver con un peto que protegía todo lo que era el torso, los órganos vitales. ¿Sabe? Justicia tiene que ver con hacer lo bueno, tiene que ver con hacer lo honorable, tiene que ver con hacer lo digno de admiración. Son tus acciones transparentes, son tus acciones íntegras, tus decisiones están tomadas en base a la verdad, a la honestidad, a la integridad, a los valores. Porque si vivimos una vida de mentiras, una vida de engaños, ocultando cosas, razón tenemos entonces para sentirnos vulnerables y débiles ante la adversidad. Continúa diciendo, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Él está hablando del escudo de la fe, te lo mencioné hace un momento. ¿Sabe? Las malas noticias llegan a tu mente, llegan a tu puerta, llegan a través del teléfono, del correo, todos los días. Son como flechas de fuego, son como flechas que están llegando a tu mente, a tu corazón, a tu vida. ¿Qué harás? ¿Qué usarás para defenderte? El escudo de la fe, dice el apóstol Pablo. Y el escudo de la fe, fe es confianza en Dios, en quién es Dios y que Él hará lo que Él ha dicho que hará. Y sabe, cuando tú conoces lo que Él dice en su palabra, tú comienzas a confiar, comienzas a vivir con mayor paz, con mayor tranquilidad, porque sabes que no estás solo, porque sabes que aún en medio de la adversidad, aún cuando camines por valle de sombra de muerte, la vara de tu pastor te guía, te protege,
El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Y sabes quién escribió eso? Lo escribió el mismo David. David tenía una plena confianza, estaba plenamente convencido de que Dios cuidaba de él, lo protegía como un pastor cuida a las ovejas. Y sabes que David entendía esto perfectamente porque cuando niño David fue pastor de ovejas. Él tenía una plena confianza de que aunque ocurriera el desastre a su alrededor, esa no era toda la historia. Dios era el que tenía la última palabra en su vida. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Quizás estás concluyendo adelantado tu vida, estás concluyendo muy rápidamente. ¿Le has preguntado a Dios qué tiene Él preparado para ti, qué quiere hacer contigo? Termina diciendo el apóstol Pablo: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Sabes, Dios desea que tú y yo y todos nosotros, después de la batalla, permanezcamos firmes. Mi deseo para ti es que este año sea tu mejor año. Pero ¿sabes qué? No quiere decir que va a ser el más fácil. Pero si tomas estos principios y los atesoras, si estás cuidando lo que está aquí y lo que está aquí, qué permanece aquí, qué voy a poner aquí, de dónde voy a tomar, mi recomendación para ti es que tomes de la palabra. Toma de lo que Dios establece en su palabra para ti. Esos dichos, esas promesas, esas bendiciones, para que te hagas fuerte y ante la adversidad permanezcas firme en tu interior. Eso es lo que quiero que aprendan hoy. Ante la adversidad permanece firme en tu interior. Por último, quiero recomendarte. Esta semana quiero invitarte a que hagas lo siguiente. Encuentra tu palabra. Encuentra tu palabra. Vamos, busca ahí en la Biblia. La Biblia no es para tenerla como un amuleto abierta en la casa y eso espantará, qué sé yo, los malos espíritus, ahuyentará las malas energías, las repelará. No, la Biblia está escrita para que alguien la lea y para que esa escritura y esos principios vengan aquí y repercutan aquí. Entonces encuentra tu palabra. Hay versículos, hay citas bíblicas. Toma cada semana, una sola frase bíblica, un versículo bíblico, tómalo para ti y medítalo durante la semana. ¿Qué implicaciones tiene para tu vida? ¿Qué es lo que Dios expresa allí para ti? ¿Cómo eso es una promesa de Dios que cuida de ti y que provee ciertas garantías para tu vida? Sabes, si te mantienes ejercitándote, pensando en estas cosas, centrado en estas cosas, créeme que tu emocionalidad va a ser mejor producente, quiero decir. Va a ser más satisfactorio y vas a comenzar a tener una perspectiva de lo que te ocurre como alguien aventajado, como alguien bendecido, como alguien afortunado. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que lo último que me queda por ti hacer en este tiempo es orar. Si me permites hacerlo, quisiera elevar esta oración para que Dios mire tu vida y te guíe y te bendiga y te dé fortaleza ante la adversidad. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu bendición. Gracias, oh Dios, porque hoy tú nos das esta palabra y esta manera para ante la adversidad permanecer firmes. Señor, así como David, queremos y necesitamos recuperar todo, incluso lo que nos ha sido quitado. Ayúdanos, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, a tener firmeza en nuestro interior. Que las condiciones externas no determinen mi condición interna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos aliento, danos ánimo, danos capacidad y bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero que
seas bendecido y quiero que prosperes y espero que esta semana sea una semana de éxito. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.